Te han dicho que el estoicismo es la respuesta. Disciplina, indiferencia. Controla lo que puedas controlar. Acepta lo que no puedas. Has leído las citas. Has intentado ponerlo en práctica. Y en algún lugar, debajo de toda esa práctica, hay una versión de ti que sospecha en silencio. Esta no es toda la historia. Tienes razón, no lo es. Y el hombre que forjó la reputación moderna del estoicismo también lo sabía. Lo plasmó por escrito en 124 cartas privadas, y luego murió antes de poder quemarlas. Lucio Anneo Séneca, dramaturgo, filósofo, consejero del emperador Nerón, uno de los hombres más ricos de Roma y el estoico más influyente de todos los tiempos. En público escribió: «La riqueza no es nada, la muerte no es nada, el cuerpo no es nada, solo la virtud importa, solo la vida interior es real». En privado escribió: «Me aterra la muerte. Me obsesiona lo que la gente piensa de mí. Mi riqueza me avergüenza, pero no puedo renunciar a ella. No soy el hombre que les enseño a ser». Esto no es un ataque contra Séneca. Es lo más honesto que se ha escrito jamás sobre la brecha entre la filosofía que practicamos y los seres humanos que realmente somos. Y es el documento que ningún influencer estoico, ningún canal de rutinas matutinas, ninguna cuenta que defiende el lema «La disciplina es libertad» quiere que leas. Porque si Séneca, el hombre que escribió la filosofía, no pudo vivirla, la pregunta es: ¿qué es exactamente lo que nos están vendiendo? Quédate. Las cartas son el documento más útil en la historia de la filosofía, no porque demuestren que el estoicismo funciona, sino porque muestran a un genio que no logra vivirlo, y es honesto sobre el porqué. El estoicismo que te han vendido es un producto. Tiene una identidad de marca, una estrategia de contenido y un mercado objetivo. Ese mercado eres tú, ambicioso, ansioso, que busca el control en un mundo que no coopera. El producto es limpio, masculino, atemporal. Te dice que tus sentimientos son tu problema, que la disciplina es la solución, y que cualquiera que no haya alcanzado la paz interior simplemente no se ha esforzado lo suficiente. Lo que el producto no te cuenta. El hombre que escribió los textos originales era ansioso, hipócrita, políticamente comprometido y genuinamente temeroso. Y lo dijo, por escrito, repetidamente. Séneca poseía una fortuna equivalente a 300 millones de dólares, cuando escribió que la riqueza carecía de sentido. Sirvió al emperador, quien finalmente ordenaría su muerte, mientras escribía sobre la libertad estoica de la mente incorrupta. Sus alumnos y seguidores citaban su filosofía. Sus enemigos citaban su vida. Ambos tenían razón. Por eso merece la pena estudiarlo. Los canales estoicos no tratan este tema porque su contenido exige que la autoridad de las fuentes originales sea incuestionable. Una vez que se cuestiona a Séneca, se tiene la libertad de cuestionar todo el sistema. Este video no es antiestoico. El estoicismo contiene ideas genuinas y útiles, pero las ideas útiles envueltas en una falsa autoridad son peligrosas. Las ideas útiles, analizadas con honestidad, son herramientas. El propio Séneca estaría de acuerdo. Sus cartas están repletas de momentos en los que le dice a Lucilio: «No creas algo porque yo lo diga. Créelo porque lo hayas comprobado tú mismo». En esa instrucción, compruébalo tú mismo. No confíes en mí. Es lo más estoico que Séneca haya escrito jamás. Y es precisamente lo que la industria de contenidos estoicos ignora por completo. Has estado practicando el estoicismo, practicando la indiferencia, practicando la disciplina, practicando la meditación sobre la muerte sin realmente sentarte frente a ella. Séneca hizo lo mismo. Él mismo lo admite. La actuación no es en vano. Séneca argumenta en sus cartas que la virtud se cultiva a través de la práctica. Actúas como la persona que quieres ser hasta que se cierra la brecha. Pero, y esta es la parte que la industria omite, también afirma que la brecha nunca se cierra del todo. La ansiedad regresa, el miedo a la muerte regresa, el ansia de aprobación regresa. El trabajo nunca termina.
Esa es la versión honesta. Trabajo permanente. Fracaso permanente. Recompromiso permanente. No es el camino lineal de principiante ansioso a practicante iluminado. Un compromiso permanente hasta la muerte. Séneca escribió estas cartas estando exiliado, sirviendo a un emperador asesino, administrando una enorme fortuna, viendo morir a sus amigos y sabiendo que su propia muerte provenía del mismo hombre al que servía. El contexto lo es todo. Las cartas no son teoría. Son las de un hombre que hace filosofía bajo una presión real, con un miedo genuino, y que le cuenta a un amigo lo que realmente sucede cuando intentas vivir de acuerdo con tus principios. Séneca nació alrededor del año 4 a.C. en Córdoba, en lo que hoy es España. Llegó a Roma siendo niño, y se convirtió en todo lo que Roma recompensaba: rico, influyente, brillante y útil para el poder. Estuvo a punto de ser ejecutado por el emperador Calígula. Fue exiliado por el emperador Claudio. Lo volvieron a llamar para que fuera tutor del joven Nerón, y luego pasó 12 años como el no emperador más poderoso de Roma, mientras escribía filosofía sobre cómo el poder no significa nada. Sus enemigos, y tenía muchos, señalaban su riqueza y lo tildaban de hipócrita. Él abordó este tema directamente en sus cartas. Decía: «Soy un enfermo que da consejos médicos. El consejo sigue siendo válido. La enfermedad no invalida la prescripción». Ese argumento tiene sus límites, y Séneca lo sabía. Carta tras carta, vuelve a su propia hipocresía, no a la defensiva, sino con rigor, como si él mismo fuera el caso de estudio más interesante a su alcance. Las cartas estaban dirigidas a una persona real: Cayo Lucilio, un amigo y alumno en Sicilia. Eran personales. No estaban concebidas como textos filosóficos. Sin embargo, se convirtieron en los textos filosóficos más leídos de la historia occidental. 124 cartas. Abordan temas como la muerte, la amistad, el tiempo, el dinero, el miedo, el cuerpo, la soledad, la multitud, la ambición, la vejez y la brecha entre saber qué es correcto y poder hacerlo. La carta más importante, para los fines de este video, es la carta 77. En ella, Séneca describe su temor a la muerte con un detalle clínico preciso, al tiempo que argumenta a favor de su indiferencia. No logra conciliar ambas posturas. Él mismo lo reconoce. Finalmente, Nerón, el alumno al que había instruido, el emperador al que había servido, ordenó su muerte. Se descubrió que estaba implicado en una conspiración. Podía ser culpable. Podía no serlo. Andaba igual. Murió siguiendo la tradición estoica. Se abrió las venas, escribió sus últimas palabras y realizó la muerte del filósofo ante testigos. Los relatos dicen que tardó mucho tiempo. Los relatos dicen que se mantuvo sereno en todo momento. Si se sentía sereno o no, solo las cartas pueden decirlo, y las cartas dicen que temía esto. Séneca le escribió a Lucilio: «No es que sea valiente, es que llevo toda la vida ensayando esto y aún no estoy preparado». Esa es la verdad sobre lo que realmente es el estoicismo. Un ensayo que nunca llega a ser la representación que imaginaste. La confesión privada más importante de Séneca. En su carta primera, le confiesa a Lucilio que malgasta la mayor parte del tiempo. No por falta de disciplina, sino porque el tiempo se le escapa por cada resquicio de una vida vivida entre personas y obligaciones. Dice: «Parte del tiempo se nos escapa, parte se nos escapó, parte nos fue arrebatada». La pérdida más triste es la del tiempo que simplemente no nos dimos cuenta de que se iba. ¿Conoces esa sensación? El domingo que se esfumó, el mes que pasó, mientras lidiabas con el ruido. Séneca, el mayor filósofo del tiempo de la historia, tuvo el mismo domingo. La lección no es que la gestión del tiempo sea imposible. La lección es que la brecha entre saber que el tiempo es valioso y tratarlo como tal nunca se cierra del todo, y quien lo practica con honestidad tiene en cuenta esa brecha. La psicología de la brecha entre el saber y el hacer
es uno de los fenómenos más documentados en la ciencia del comportamiento. Quienes saben lo que deberían hacer y, sin embargo, fracasan sistemáticamente en ello, no son débiles, son humanos. Las cartas de Séneca constituyen el primer mapa honesto de esta brecha. Lo que puedes hacer hoy: deja de compararte con el ideal estoico. Empieza a compararte con tu ayer. Séneca le escribió a Lucilio no sobre alcanzar la sabiduría, sino sobre ser un poco menos necio hoy que ayer. Esa es la práctica real. La industria estoica te vende el destino. Las cartas de Séneca te venden el viaje, con todos los desvíos incluidos. Una de ellas es honesta. Una de ellas es útil. La brecha de desempeño no es un defecto del estoicismo, sino su motor. Es lo que genera la práctica. Quien carece de esta brecha no necesita la filosofía. La postura pública estoica sobre la muerte es célebre. No es nada, no puede hacer daño. El sabio la contempla sin temor. Séneca lo expresó en sus ensayos, en sus tragedias, en sus cartas públicas. Y luego escribió la Carta 77. En la Carta 77 describe la llegada de la vejez, el deterioro del cuerpo, la desaparición gradual de los amigos, y subyacente a toda la filosofía, el miedo, no eliminado, presente, reconocido, afrontado en lugar de resuelto. No pretende que el miedo haya desaparecido. Dice: utilizo la filosofía para actuar correctamente a pesar del miedo. El miedo sigue ahí. La filosofía no es una cura, es un marco para funcionar cuando se tiene miedo. Te han vendido la cura. Las meditaciones sobre la muerte como camino hacia la valentía. Séneca dice: eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que te conviertes en una persona que actúa correctamente aun teniendo miedo. Eso es diferente. Eso es más difícil. Eso es más honesto. La psicología de la angustia ante la muerte demuestra consistentemente que no disminuye con la formación filosófica. Cambia de forma, se integra, se vuelve más manejable y menos paralizante, pero no desaparece. Séneca describió este proceso en el año 65 después de Cristo. Lo que puedes hacer hoy: al practicar la meditación sobre la muerte, no intentes eliminar el miedo. Obsérvalo, ponle nombre, y luego actúa de todos modos. Eso es lo que hizo Séneca. Esa es la verdadera práctica oculta en la filosofía popular. La frase más sincera de Séneca sobre la muerte, no la publicada, sino la que compartió en privado, fue que cada día se sorprendía de seguir vivo. No como un logro estoico, sino como una auténtica sorpresa cotidiana. Y esa sorpresa cotidiana, que la continuidad de la vida no está garantizada y que hoy superamos lo que podría haber sido, es la verdadera meditación sobre la muerte. No la ausencia de miedo, un análisis honesto. La industria estoica no te vende esto, porque la contabilidad honesta no funciona bien. La indiferencia pura funciona bien. Séneca eligió la honestidad. Sus cartas son la prueba. La riqueza de Séneca fue el aspecto más criticado de su persona durante su vida. Él lo sabía. Lo abordó en la Carta 17, la Carta 87 y en decenas de otras cartas. Su defensa es una de las obras más sofisticadas jamás escritas sobre la relación entre el dinero y la filosofía. Dijo: la riqueza no es el problema es el apego a la riqueza. Y luego en la Carta 87, admite, con evidente incomodidad, que está apegado a ella. No logra discernir dónde termina la filosofía y comienza la racionalización. Ya lo sabes. Tienes una versión del problema de la riqueza de Séneca. No se trata de 300 millones de dólares, sino de algo a lo que te dices a ti mismo que podrías renunciar, asegurándote de que no tengas que hacerlo. La postura de Séneca es crucial aquí. No concluye que la filosofía sea errónea porque no puede vivirla. Concluye que debe seguir intentándolo, siendo honesto sobre su fracaso. Eso no es hipocresía. Esa es la estructura misma del desarrollo moral. Este conocimiento es para proteger, no para destruir. Comprender la contradicción de la riqueza de Séneca te protege de dos errores.
el de creer que debes ser perfecto para que la filosofía te sea aplicable, y el de usar la imperfección como excusa para dejar de intentarlo. La psicología detrás de la licencia moral demuestra que quienes toman una buena decisión suelen sentirse con la libertad de tomar una mala posteriormente. Séneca identificó este patrón en sí mismo a lo largo de varias cartas. Un día de profunda reflexión filosófica seguido de una noche de excesos. Lo que puedes hacer hoy. Encuentra aquello que justificas conservar mientras reflexionas sobre el desapego. Nómbralo sin vergüenza. Luego pregúntate no si debes renunciar a ello, sino si tu apego a ello es inconsciente. Séneca se hacía esta pregunta en cada una de sus cartas. Séneca nunca resolvió del todo la contradicción de la riqueza. Murió rico. Murió también intentando resolverla con honestidad, no con silencio. O esa combinación, fracaso constante con honestidad constante, es la única versión de la virtud posible para un ser humano real. Los canales estoicos no te mostrarán esto porque perjudica el producto. Lo obtienes aquí porque es más útil que el producto en sí. La carta número 7 es la más peligrosa de la colección. En ella, Séneca le dice a Lucilio: retírate de la multitud, no solo ocasionalmente, como una práctica habitual, como un mecanismo de supervivencia. Su argumento: los vicios ajenos son contagiosos, no por intención, sino por exposición. Uno regresa de un grupo un poco más impaciente, un poco más envidioso, un poco más vulnerable que cuando se fue. Siempre. Esto no es misantropía. Séneca amaba a Lucilio. En sus cartas, valoraba la amistad por encima de casi todo lo demás. La distinción que establece es precisa. Una conexión profunda con unos pocos. Una distancia prudente con la mayoría. Has sentido la contaminación colectiva. La reunión que te dejó irritado de maneras que no puedes explicar. El evento social que te hizo volver a casa con la ansiedad de otra persona. Séneca tiene un nombre para esto. Tiene una receta. La recomendación. Antes de pasar un tiempo considerable en una multitud, decide quién eres. Después, vuelve a conectar contigo mismo antes de interactuar con los demás. La persona que proteges al entrar es la que estará disponible para quienes la merecen al salir. La psicología. Las investigaciones sobre el contagio social confirman que el estado de ánimo, el comportamiento y la toma de decisiones se transmiten entre las personas a través de la proximidad y la interacción, ni a menudo de forma inconsciente. Séneca no poseía conocimientos de neurociencia, tenía la capacidad de observación. ¿Qué puedes hacer hoy? Después de tu próxima interacción social importante, siéntate a solas durante 10 minutos antes de hacer cualquier otra cosa. No para analizar, sino simplemente para dejar que el estado emocional que te has tomado prestado se asiente. Observa qué desaparece. Esa desaparición es tu propia señal de regreso. Séneca no siempre podía seguir sus propios preceptos. Estaba en la corte de Nerón. Estaba en Roma. La multitud era su entorno de trabajo. Por eso la carta séptima se lee con tanta urgencia. Es un hombre que se impone a sí mismo lo que no puede asimilar por completo. Si solo lees la obra pública de Séneca, te encuentras con un filósofo de la soledad, la disciplina y los recursos internos. Y si lees sus cartas, te encuentras con algo diferente. Un hombre para quien la amistad era el acto filosófico central. Carta 3. Dice que la amistad es imposible sin confianza absoluta. Y la confianza absoluta es imposible con alguien a quien no se ha puesto a prueba. Y no se puede poner a prueba a alguien rápidamente. Por lo tanto, la amistad, la verdadera amistad, es lo más raro y valioso que existe en la vida humana. Le escribe a Lucilio con una calidez que casi no encaja en el marco estoico. Lo extraña. Lo dice. Se preocupa por él. Le pregunta por su salud, su sueño, su estado de ánimo. Este no es el filósofo de la indiferencia. Este es un hombre. La tensión radica en que el estoicismo enseña formalmente que el apego a los demás es una vulnerabilidad. Séneca también lo enseña formalmente. Sin embargo,
Y luego escribe 124 cartas demostrando que el apego más profundo fue lo que dio sentido a su vida y sostuvo su práctica espiritual. La teoría del apego y décadas de investigación sobre el bienestar coinciden en que el apego seguro a las personas, al trabajo, al sentido de la vida, es el predictor más consistente de resiliencia y bienestar. El desapego como ideal produce el efecto contrario. Lo que puedes hacer hoy, escribirle a alguien importante para ti con la misma honestidad con la que Séneca le escribió a Lucilio. No se trata de hablar de tus logros, no se trata de contarte una actualización. Simplemente, sé honesto sobre dónde te encuentras realmente. ¿Qué te resulta difícil? ¿Para qué no estás preparado? Envíalo. Ana Séneca argumentaría que la carta, ese acto de comunicación honesta, es más estoica que cualquier ducha fría matutina o meditación sobre la muerte. Porque es más difícil, porque implica un riesgo real. Las cartas a Lucilio constituyen, a la vez, el mejor argumento del estoicismo y su admisión más honesta. Son el resultado de que un filósofo deje de lado las apariencias y escriba la verdad. Todo lo que cubre este canal está al servicio de ese mismo propósito: dejar de lado la apariencia y centrarse en la verdad. Séneca lo hizo en sus cartas. Tú lo estás haciendo ahora. Tras dedicar este vídeo a las contradicciones de Séneca, su miedo, su riqueza, su hipocresía, esto es lo que sobrevive al análisis. Algo más útil que la versión censurada. Séneca cultivó la costumbre de la introspección diaria. De cada noche se preguntaba, ¿qué hice mal hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? No como castigo, sino como una forma de autoevaluación. Cultivó el hábito de la lectura, pero no para adquirir conocimientos, sino para tener compañía. Le escribió a Lucilio: ten siempre contigo a un filósofo, no para memorizarlo, sino para consultarlo cuando estés a punto de hacer algo de lo que te arrepientas. Cultivó una práctica de gratitud, no una mera demostración de gratitud, sino un recuento diario de lo que aún existe, de lo que todavía no se ha perdido. Escribió: no cuento lo que he perdido, cuento lo que me queda. Ninguna de estas tres prácticas requiere valentía. Ninguna requiere indiferencia hacia la riqueza. Ninguna requiere la perfección estoica. Las tres funcionan para una persona temerosa, apegada e imperfecta. Es decir, y para todas las personas. ¿Qué puedes hacer hoy? Esta noche, antes de dormir, practica las tres técnicas de Séneca. ¿Qué hice mal hoy? Una sola cosa, nada más. ¿A quién tengo que aún no he perdido? Nómbralo. ¿A qué filósofo volveré esta semana? Ábrelo. Séneca escribió 124 cartas a un amigo durante los últimos años de su vida. Esa correspondencia es lo que ha perdurado. No su riqueza, no su cargo político, no sus obras de teatro trágicas, solo las cartas sinceras a un amigo. Esa es la verdadera lección de Séneca. No la indiferencia, no la valentía, no la perfección filosófica, un corresponsal honesto, una práctica honesta, una rendición de cuentas honesta cada noche. Eso es lo que perdura. Te dieron un producto: disciplina, indiferencia, el arco recto de la ansiedad a la iluminación. El producto nunca fue real. Lo que sí es real es lo que Séneca le escribió a un amigo cuando nadie lo veía. Tu antiguo yo ha muerto. La versión que se midió con los principios del estoicismo y descubrió que fracasaba. No eras tú quien fallaba a la filosofía. Era la filosofía la que fallaba al revelarte la verdad sobre sí misma. Eres un arma, apuntando a tu propio futuro. Y el arma no es la valentía, sino la honestidad. Las cartas de Séneca demuestran que ser honesto sobre el fracaso es más útil que alardear del éxito. No perteneces a nadie, ni a la industria estoica, ni a la maquinaria de contenido matutino, ni a la versión del estoicismo que exige que seas perfecto para que funcione para ti. Séneca le escribió a Lucilio hasta el último año de su vida. Tenía miedo, era rico, estaba comprometido y moribundo, y aún así, le escribía con sinceridad a un amigo.
Sigues aquí. Tus cartas siguen sin enviarse. Envíalas. Los canales estoicos seguirán vendiéndote el producto. Este canal seguirá proporcionándote la fuente. El producto requiere que actúes. La fuente solo requiere que seas honesto. Si este video te aportó algo que el resto de tus lecturas estoicas no te dieron, es porque utilizó la fuente original en contra de la industria que se construyó sobre ella. Eso es lo que hace este canal. En cada video, suscríbete no para obtener más contenido filosófico. Suscríbete para conocer la versión de cada filósofo que no querían que conocieras. Séneca, Bunsen, Mainlander, Schopenhauer. Cada uno más honesto y útil que el canal construido sobre su reputación. A continuación, Al-Ma'arri, un poeta sirio ciego nacido en el año 973 después de Cristo, que consideraba a toda religión un fraude. Nunca tuvo hijos, y no comía carne, y escribió la poesía más peligrosa del mundo medieval. Nadie en YouTube ha hecho un video serio sobre él. Todavía. Y ahora la única pregunta que importa, a la que quiero tu respuesta más sincera en los comentarios. Séneca dedicó toda su vida a saber qué era lo correcto y a esforzarse por hacerlo. ¿Qué es lo único que sabes que es correcto para ti ahora mismo, que aún no estás haciendo? ¿Y cuál es la verdadera razón por la que no has empezado?